All right, well, good afternoon, everyone. Thanks for joining our webinar this Friday, June 25th. We're trying something new here. We're going to have an all Spanish language webinar today. I, at one point, spoke a little Spanish, but I don't want to embarrass myself. And I'm glad that we have someone much better at Spanish and probably much better in general. Dr. Anita Burgos is our newest one of our newest staffers with the NMQF Congressional Black Caucus Health Brain Trust. She's leading the Brain Trust this Congress with Congresswoman Robin Kelly. And she's a neuroscientist by training from New York City, Queens, I believe. Graduate of NYU, yes. And then got her PhD in Columbia. And so this is the last English you're going to hear. Again, if you have any questions that you'd like to ask, please put them in the question Q&A box. And then if you just want to comment on the side, put in the comment box. Without further ado, I'd like to send it over to Dr. Burgos. Completamente en español. Yo soy doctora Anita Burgos y es como mencionó Brandon, yo soy una neurocientífica y consejera de salud en la Casa de Representantes en los Estados Unidos. Estamos aquí hoy porque nuestras comunidades hispanas se han visto muy afectadas por el COVID-19, con cargo de infección desproporcionadamente impactando las comunidades latinas y afroamericanas, dificultades económicas profundas y acceso limitado a la vacunación. Hoy tengo el gran placer de tener en este panel unos líderes clínicos y comunitarios que están trabajando contra la crisis. En el programa, 3 representantes describirán las dificultades y cómo han tratado de hacer una diferencia en su comunidad. También vamos a conversar sobre las soluciones y cómo mejor educar nuestras comunidades cuando se trata de la vacunación contra el COVID-19. Así que déjame decirle un poco de los panelistas que vamos a tener hoy. Tenemos hoy el gran placer de tener a doctora Kathleen Di Pasquale Selig. Doctora Di Pasquale es una doctora primaria en Southside Health Center y trabaja con pacientes en una área que se refiere como Pequeño Ecuador. Ella habla español con sus pacientes y es muy apasionada cuando se trata de que sus pacientes se mantengan informados sobre la vacuna contra el COVID. También tengo el gran honor de compartir el escenario hoy con Ethel Leon Worth. Ethel es una inmigrante mexicana que se ha convertido en un gran líder en su comunidad latina. Al empezar el COVID, ella vio que había una falta de alimentos y otras necesidades en su comunidad. Y ella empezó el grupo en Facebook que se llama Sé Fuerte Annapolis, para organizar varios esfuerzos para llenar esas necesidades que ella vio en su comunidad. El grupo también ha ayudado a educar la comunidad sobre la vacuna contra el COVID. Y finalmente tenemos a Dr. Kusher, que es director de clínica en Plaza de Sol Familia Health Center en Corona, Queens, no muy lejos de donde yo misma me crié, en Queens. Dr. Kusher no solamente ha hecho grandes esfuerzos para que se vacunen sus pacientes, pero también ha hecho grandes esfuerzos para que se vacunen los empleados en su clínica. Así que, como mencionó Brandon, antes de empezar, quiero decirles que si tienen preguntas, por favor, pon las preguntas en el Q&A box, el QA box, en vez del chat, por favor. Así que, para empezar, primero quiero preguntarle a Dr. Di Pasquale que me diga un poco más sobre cómo COVID ha afectado su comunidad y que nos digas un poco más de su historia. Okay. Muchas gracias por invitarme a ese webinar y por su introducción, doctora Burgos. Sí, yo trabajo en un centro de salud comunitario en Richmond, Virginia. El lugar donde yo trabajo está en un parte de Richmond que tiene una gran presencia hispana. Yo hablo español, yo tengo como 2 años de estar certificado para conversar con mis pacientes sin intérprete, y así yo
tengo unos 78% de mis pacientes, su primer idioma está español. Yo tengo ya 6 años de trabajar en ese lugar. Antes yo hice mi residencia en un hospital aquí cerca también. Entonces, yo tengo unos pacientes que yo he conocido desde que empecé mis estudios médicos. En nuestra comunidad en Richmond, la comunidad hispana fue los primeros que estaban afectados del COVID. Cuando en abril del año pasado, cuando la recomendación era de quedar en casa y trabajar de casa, las personas trabajando en construcción, en limpieza, no podían. Y tampoco los empleadores no tenían no le estaban dando oportunidades de quedar en casa con síntomas. Entonces, las personas estaban trabajando y cuando entró el COVID, pasó de una a otra muy rápido. Nuestra clínica abrió un centro de pruebas del COVID, y eso era uno de los del primero lugar en la ciudad de Richmond a donde alguien podría venir y hacer una prueba rápida y gratis. La otra cosa que empecemos a hacer era llamar a todos que salieron positivos para darles consejos cómo manejar los síntomas, cuándo debe ir al hospital y cómo proteger a los otros miembros de la familia, porque muchas personas viven en casa o con varias familias. Y entonces si uno de los adultos estaba infectada y eran otros adultos y otros niños, cómo seguir cuidando a los otros, pero también tratar de prevenir infección del virus. Desde muy temprano hemos mirado los resultados, pero también hemos escuchado las historias de las personas infectadas. Yo tengo mucho que decir en ese tema, Sí. pero quiero respetar el tiempo. Pero eso fue un impacto muy grande. También personas que no tienen, no ha tenido problemas con la salud, estaban enfermando hasta estar en el hospital intubado. Eso es otra cosa con esa enfermedad que es muy diferente, que no hay, hay ciertas condiciones que aumentan su riesgo, pero también adultos sin problemas médicos estaban enfermando bien grave. Sí, gracias, doctora Di Pasquale. Eso es muy interesante oír su historia de cómo en su comunidad usted pudo estar ahí para sus pacientes. Ahora, hablando de la comunidad, me gustaría preguntarle a Ethel que nos describa un poco más qué pasó en su comunidad, cómo ella llenó ese vacío cuando vio una necesidad, la necesidad en su comunidad. Y primero quiero decirle que Ethel y Dr. Kusher están teniendo unos problemas con su cámara hoy, pero está bien, están aquí, estamos muy contentos que están aquí. Así que, Ethel, ¿quiere describir un poco su historia?
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por tenerme con ustedes. Es en verdad un honor estar con personas como ustedes. Sí, yo vivo en la ciudad de Annapolis, Maryland. Soy una inmigrante mexicana que al principio de la pandemia me llené mucho de miedo y me encerré y no sabía mucho de lo que pasaba afuera. Pero cuando empecé a hablar con personas, me empezaban a decir que estaba la falta de recursos para los latinos aquí en mi ciudad. No había mucha información, entonces yo veía en grupos de Facebook americanos en inglés mucha información y yo decía, ¿por qué no tenemos eso nosotros en español? Entonces me decidí a hacer uno en español para la comunidad de aquí, pero primero éramos como solo amigas, éramos 6 amigas, y al otro día éramos 100 personas, y al otro día éramos 300, y al día de hoy somos casi 6,000 personas. Um, Empecé a irme a las instituciones, a las páginas de instituciones de gobierno como el NBA, el Departamento de Salud. Empecé a ver toda la información en inglés y lo que yo hacía era traducirla al español en palabras básicas, porque en la comunidad también hay un problema de literatura. A veces lo que se traduce al español no es fácil de entender. So, fui y lo posteaba en mi grupo y así íbamos regando la información entre todos. Y la parte de la comida era algo primordial para mí, que la gente no tuviera que darle de comer a sus hijos. Entonces yo empecé a poner, ok, si a ti te sobra 1 kilo de arroz, tú ponlo ahí y a lo mejor lo puedes cambiar por 1 kilo de frijol. O cosas así, empezamos a intercambiar tanto alimentos como información. Fue muy triste porque esta vez el sistema del estatus migratorio jugó una gran parte en lo que sufrimos, porque muchas personas no se sentían con el derecho de poder ir a hacerse una prueba de COVID, no se sentían con el derecho de ir a un hospital de emergencias. Entonces, supe de alguien en la comunidad que murió en la sala de su casa. Entonces, me dediqué a dejarles saber que todos teníamos el derecho de ir a pedir una prueba, que todos teníamos el derecho de, cual sea tu situación, ir a un hospital, salvar tu vida. Básicamente, eso fue el principio de esto. Después me enteré de otras organizaciones que estaban dando víveres y nos unimos en los esfuerzos y hicimos varias distribuciones de comida casi cada fin de semana. Y también en el grupo, si alguien me dejaba saber que tenían COVID, nosotros reuníamos una despensa básica entre todos los integrantes del grupo, íbamos y se la dejábamos en la puerta de su casa. Y no solo comida, sino medicinas también. Especialmente porque casi siempre había niños. Como lo decía la doctora anteriormente, la mayoría de nosotros vivimos en una situación multifamiliar en una casa. Entonces habían casas que tenían 9 o 8 niños y no tenían comida. Entonces la parte de la comida fue algo muy difícil, pero que después vinieron muchas organizaciones, muchas personas de buen corazón a ayudar. Y pudimos salir con esa parte, pudimos salir adelante. Lo otro que nos afectó fue que todos los protocolos de salud que se estaban dando eran para una familia clásica americana, que es papá, hijos y una casa con al menos 2 baños. Para nosotros esa no era la situación. Entonces, el Departamento de Social Security hicieron un programa donde si un familiar en tu casa salía enfermo, podía irse a un hotel que la oficina del Social Security iba a pagar, Social Services, perdón. Entonces eso también fue una herramienta clave. Hoy por hoy, el trabajo que estamos haciendo en el grupo es informar y educar a las personas acerca de las vacunas. Nos estamos topando con mucho miedo, con muchas preguntas acerca de la vacuna. La gente ahora mismo encontramos más gente que tiene dudas de vacunarse. Y mi labor ahorita no es convencerlos de vacunarse, sino saber cuál exactamente es su miedo para poder darles una explicación o poderlos sacar de ese miedo. ¿Alguna pregunta?
Creo que no, eso es podría decir increíble. muchas cosas, pero Sí, como no, dice no, ella. eso es una grande descripción, así que gracias por eso. Y realmente es nuestro honor estar en este panel con usted que ha hecho tanto bien en su comunidad, sí, y se decidió ser una líder durante un tiempo cuando su comunidad realmente necesitaba un líder. Así que muchas gracias por eso y muy fascinante escuchar su historia. También le quiero dar una oportunidad a Dr. Kusher, que ahora está en cámara, para darnos su historia y decirnos cómo COVID afectó a la comunidad que él sirve y nos diga un poco más sobre eso. Dr. Kusher. Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Soy el Dr. Kusher. Yo trabajo en Corona, Queens. ¿Dónde está Corona, Queens? Es muy cerca del Hospital Elmhurst. Hospital Elmhurst fue el centro de este pandémico, en las primeras partes de este pandémico en este país, ¿verdad? Hay muchas cosas que pasan a nosotros. En realidad, el pandémico comienza mucho más antes de la fecha de comienzo del pandémico, porque tenemos gente enfermo en enero, en febrero, adentro de la clínica mío, y nosotros no sabemos qué fue. En realidad, el pandémico cambia muchas cosas en la comunidad. Corona Queens es una comunidad más de latinos, algunas personas de otro país también, pero más de latinos y más personas de Ecuador, de México, de Colombia, de Santo Domingo y otras partes de República Dominicana. Y esta comunidad, hay mucho pobre en la comunidad, pero personas quieren hacer cosas bien para la gente, para la familia, para la comunidad generalmente. Y ellos trabajan duro. Ellos no es una comunidad, piensa, oh, este es malo para mí, qué pena. No, ellos están tratando siempre, paso por paso, para hacer cosas más mejor. Pero con eso hace mucho duro, porque no solo afecta la salud, ¿verdad? La salud primero, y vamos a hablar más sobre eso en algunos minutos, pero también afecta económicamente, porque cuando la ciudad no más trabaja durante el lockdown el año atrás, no hay trabajo para construcción, para los restaurantes, entonces la gente es doble efecto, porque es efecto de salud y efecto de habilidad para tener dinero, para comprar comida, para propio y para la familia. Y entonces este es un gran cambio para toda la gente. Trata de decir, yo necesito proteger mi propio, pero también yo necesito comer. ¿Qué es posible para yo hago las dos cosas? Y este fue muy duro. En el centro médico mío, nosotros no cerramos. Durante todo el pandémico estamos abiertos para permitir a la gente para pasar la clínica, para recibir tratamiento. Pero nosotros sabemos no hay tratamiento para el coronavirus. El tratamiento solo nosotros decidimos para ellos. ¿Debe pasar al hospital o no debe pasar al hospital? ¿Voy a morir en la casa o voy a morir en el hospital? Y esta decisión es muy dura para nosotros porque nosotros no tenemos oportunidad para ayudar mucho a la gente porque no hay nada para nosotros para hacer. Y es muy trágico para nosotros, muy trágico para la gente. En la iglesia principal en nuestra comunidad, 500 personas muertas que nosotros conocemos. Los efectos secundarios van a continuar para años. Somos un año después, pero es igual casi en algunas maneras. La única diferencia es la vacuna. Y yo puedo decir, con muy orgullosa adentro, tenemos 70% de la gente en mi comunidad con la vacuna. Y este es igual de estado de Nueva York, pero es mucho más comparado con otras comunidades en el área de nosotros. Ahora yo voy a pasar otra vez para la doctora. Gracias por su tiempo, doctor.
Sí, gracias, doctor Kusher, también por usted vio tantas cosas y tuvo que hacer decisiones muy difíciles con sus pacientes y su familia. Así que muchas gracias por, esa es mi comunidad también. Yo me crié en Queens, así que muchas gracias de parte de la comunidad. Em, empezamos a hablar, tocar un poco en esto, empezamos a hablar sobre la vacuna, ¿verdad? Gracias a Dios hay una vacuna ahora y ahora lo que estamos tratando de hacer es que la gente se vacune. Y usted empezó a hablar de esto un poquito, me encantó como usted dijo, no estoy convenciendo a nadie que se vacune, solamente quiero oír sus miedos para tratar de darle información. Podemos empezar contigo. ¿Cuáles son un poco de los miedos que usted oye en su comunidad cuando se trata de la vacuna? ¿Y qué podemos hacer para ayudar a la gente que siente esos miedos? Yo creo que el principal miedo es según ellos, que la vacuna no ha sido estudiada lo suficientemente, que es muy pronto para ponérsela, que preferirían esperar. También he escuchado la parte religiosa, que a lo mejor en su religión no es permitida, o simplemente no quieren, solo me dicen que ya tuvieron el virus, entonces que ya se sienten protegidos con este anticuerpo. Aunque se les diga que el anticuerpo no se sabe cuánto dura o que por lo menos va a durar 3 o 6 meses, ellos prefieren esperar. Pero yo creo que la principal es no tener suficiente tiempo de estudio en la vacuna. Creo que es con lo que más me he topado. Ok, y doctora Di Pasquale, ¿qué está escuchando usted en su oficina? ¿Y cuáles son algunas cosas que están ayudando a superar un poco de esos miedos que mencionó Ethel? Yo he aprendido muy temprano de que si yo empiezo la visita con mi agenda, que es que toda sea vacunada lo más pronto que posible, que no voy a hacer ninguna diferencia. Pero como estaba diciendo, disculpe, Ethel, el preguntar primero cuáles son sus pensamientos de la vacuna, cuáles son sus dudas, y dar a mis pacientes el tiempo para contármelos, y son muy variadas. Yo he escuchado también de unas personas que ha considerado que está muy educados sobre las vacunas y los efectos que han sido reportados por el CDC, por ejemplo, de miocarditis, la inflamación del corazón y los coágulos, hasta personas que les gusta tratar con las cosas más natural que posible, o que eso de los... cada persona que tiene dudas tiene sus propias dudas, pero yo he notado lo mismo que esos clases, pero no fue suficiente estudiado, o miedo a los efectos secundarios, o sentir que no hay necesidad. Más que nada, lo que yo trato de comunicar es mi interpretación de los estudios y el dato que tenemos del CDC sobre la eficacia y la seguridad. También hablar bien claro sobre los efectos secundarios, porque no son fáciles esas vacunas. Y si alguien lo recibe y el siguiente día tiene fiebre y malestar y no está esperando esa reacción, entonces la conclusión lógico es que me ha infectado con algo. Muchas personas conocen un familiar o un amigo que ha recibido la vacuna y tenía síntomas, y si no entiende de
de dónde viene esa reacción, que es un ejemplo del sistema inmunológico preparándose para combatir el virus. Eso puede ser una fuente de miedo. La otra cosa que yo he notado, yo no noto, bueno, cuando habla sobre el movimiento contra la vacuna en los Estados Unidos, eso es casi un movimiento político. Eso no estoy notando en la comunidad en que yo trabajo. No es una... en general, la gente no está tratando de seguir algo ideológico. Son dudas y preguntas como uno podría tener sobre cualquier tratamiento médico. Pero eso también creo que eso podría ser diferente si no estaba su médico. Ya tenemos relación, tenemos el tiempo de haber trabajado juntos pero en general es una población muy abierta a la sugerencia, aunque no me va a seguir cada palabra, me va a considerar. Sí, eso es muy importante y quiero tocar quiero hablar sobre eso un poco más luego, pero antes pues, esa parte que usted mencionó sobre la relación que usted tiene con su paciente y por qué eso es tan importante. Pero quiero también darle la oportunidad a Dr. Kusher a decirnos qué ha sido efectivo en su comunidad. Usted dijo que tiene 70% de personas en su comunidad que está vacunada, que es increíble. Así que, ¿qué ha trabajado, qué ha funcionado y qué no ha funcionado? So, igual de la doctora y de Esther, la razón es personas no quieren la vacuna es variado. Es muchas diferentes razones una persona no quiere la vacuna. Pero la manera yo hablar sobre la vacuna es eso. Nosotros sabemos que el virus tiene muchos efectos secundarios. Una persona puede morir, una persona puede continuar con síntomas para mucho más tiempo después tenía el virus. La vacuna también tiene efectos secundarios. Nosotros sabemos eso. Es realidad. Y nosotros necesitamos decir a la gente, mira, hay efectos secundarios. Este es válido. Su duda es válido. Nosotros necesitamos decir eso. Porque cuando nosotros decimos, oh, no hay efectos secundarios, todo está bien, no hay nada, la gente sabe, no es verdad. Y es mentiras. Nosotros necesitamos hacer validación de las dudas de la gente. Y después eso nosotros podemos decir, mira, cuando nosotros miramos los riesgos de vacuna, compara con riesgos de virus. Los riesgos de virus es mucho más mal, compara con los riesgos de vacuna. Y la manera nosotros trabajamos con la gente es para continuar con este mensaje. Los efectos secundarios de virus, mucho más mal. Efectos secundarios de vacuna, menos. Ahí, pero menos. Y yo hablo sobre la experiencia mía. Cuando yo tenía la vacuna, yo tenía fiebre, escalofríos, me siento muy mal. 2-3 días, es verdad. Y estoy feliz para hablar sobre eso con la gente, porque entonces yo puedo decir, mira, yo tenía efectos secundarios también y todavía yo voy a recibir otra vez. Si hay una oportunidad y necesita recibir otra vez, yo voy a hacer. Y mis papás venían para la vacuna, mi esposa, cuando es tiempo para mis hijos, yo voy a hacer también. Y nosotros necesitamos hacer la experiencia personalmente, porque la gente quiere, siempre me pido, ¿qué piensas tú, doctor? ¿Usted va a recibir la vacuna? Sí, claro. Y la gente está buscando para contestas de personas quien tienen mucho, ¿cómo se dice? Confidencia. Tiene mucha confidencia en la clínica que nosotros tenemos y nosotros trabajamos con la iglesia principal en el área también para ayudar a la gente para recibir las vacunas y la gente tiene confidencia en las dos organizaciones. Entonces, ayuda a la gente
para pensar, ok, yo voy a hacer. Y nosotros no necesitamos para la gente para estar feliz, oh, estoy listo. No, no es necesario. Es necesario para decir, ok, está bien, yo voy a hacer. Y darle la oportunidad más fácil. So que estamos haciendo en la clínica es el día está aquí con la cita, una cita diferente para diabetes, presión alta, cualquier cosa. ¿No tenía su vacuna todavía? Oh, no. Ok, hoy día entonces. Y, oh, ¿sí? Sí, hasta aquí vamos a hacer. Y esta es la razón es por qué. So, esta es la razón, y esta es la manera nosotros tratamos de hacer para obtener la oportunidad para la gente recibir, pero es una pregunta, últimamente es una pregunta de acceso. 2 meses atrás, el porcentaje de la gente con el primer dosis de la vacuna fue menos de 30%. Y en 2 meses nosotros subimos porque nosotros dale el acceso en un lugar donde la gente tiene confidencia para ir. So, entonces cambiamos los niveles de menos de 30% de 70%. Y esa es la cosa importante también. Y nosotros no debamos pensar sobre es una hesitancia o este escepticismo, es la razón. No es solo eso. Necesitamos darle el acceso de la comunidad. Sí, muchas gracias por decir eso. Yo creo que eso es muy importante también, asegurarse que la gente tiene acceso a la vacuna en lugares donde ellos se sienten cómodos, donde confían, donde tienen confianza con los proveedores de salud. Hablando un poco sobre esto, doctora Di Pasquale empezó a hablar sobre esto, pero quiero preguntarle a Ethel. Empezamos a hablar un poco sobre por qué es importante que el doctor hable español y que entienda la comunidad y que pueda hablar con uno y hacerlo sentirse cómodo y tener esa relación. Ethel, ¿nos puede decir un poco qué significa eso para la gente en su comunidad? ¿Prefieren un doctor o un proveedor de salud que hable español y que entienda la comunidad y por qué? Sí, mira, nosotros somos bien afortunados porque tenemos una doctora que es la que está encabezando la vacunación aquí en el condado y en la ciudad, especialmente donde yo vivo, la doctora Alejandra Morán. Ella es latina, ella puede hablar en nuestro idioma con palabras básicas y fácil de entender para nosotros. Cualquier pregunta, ella está disponible. Te puedo decir que 7 días a la semana, 24 horas al día. Entonces eso sí da mucho confianza con la gente que tiene alguna pregunta acerca de la vacuna, de sus efectos secundarios y todo ese tipo de cosas. Por ese lado te puedo decir que estamos bien acá. Y otra cosa que se me olvidaba decir acerca de los factores que hacen a las personas temerosas y que es bien importante y lo estaba olvidando, es que ellos escuchan mucho a lo que sus hijos dicen, a sus hijos que te puedo decir de high school o college, de esas edades. Si el hijo dice, yo no me quiero vacunar, entonces ellos dicen, ok, mi hijo va a la escuela y él es estudiado y no quiere vacunarse, debe ser por algo. Entonces yo, como te digo, he estado estudiando todas estas razones y a veces a mí se me ha ocurrido la idea de sacar a la comunidad, esto es algo que todavía lo estoy pensando, pero sacar a la comunidad algún tipo de clase acerca del mRNA, para dejarles saber lo fabuloso que es, no sé, unas clases en las escuelas del condado, de saber sus usos, cómo esto podría cambiar el destino de cómo curar el cáncer, cómo funciona, qué es el mRNA que todo el mundo nos dice que es tan genial, ¿no? Y que muchos le tienen miedo. Yo estoy muy emocionada, siento que eso es algo que viene a cambiar vidas y me gustaría que la juventud supiera de esto. Sí, eso me encanta. Si estás buscando una científica que pueda hablar sobre eso, me puedes decir, porque Genial. a mí me encanta hablar sobre ciencia en español. Ok, sí, eso es muy bueno escucharlo. Y no sé si doctora Di Pasquale o doctor Cuscio quería decir algo más sobre la importancia de tener esa relación con sus pacientes en la lengua donde ellos se sienten más cómodos. Yo puedo decir de mi propia madre, ella es latina, hispanohablante y ella tiene, ¿cómo se dice?, problemas con su salud mental y es súper importante para ella, especialmente cuando se siente como
con una crisis, que sus proveedores de salud hablen español, porque ella sabe, necesita sentirse segura. Así que, doctora Di Pasquale, ¿quiere decir algo más sobre esa relación y sabe, hablando español y entendiendo la comunidad? Ya, de unas maneras, eso, bueno, a mí me ha ayudado mucho el estudiar y aprender español. Um, en nuestra práctica, de unas maneras, sí está bien que hablo español, pero aún más tan importante, ¿no? Y tal vez más importante es que todas en nuestra oficina están bilingües, desde el recepción hasta las enfermeras, y eso realmente, yo sé que hay otras clínicas en que el médico habla español, pero puede ser difícil llegar hasta el médico porque, bueno, si el médico no habla el idioma, y yo tengo otros pacientes que hablan idiomas que no conozco, desde unos idiomas indígenas de Guatemala y México, tenemos servicio de traducción. Y eso, aunque no es ideal, en la oficina no funcione bien. Lo que sea muy difícil es si está en el recepción, en un lugar abierto, tratando de hacer una cita o hacer unas preguntas sobre cuáles servicios sean necesarios. Es difícil usar un traductor en esa situación. So, eso también, el recepción es el primer contacto que tiene la gente. Y ellos en nuestra oficina están ofreciendo o diciendo si tenemos, por ejemplo, de la vacuna, están diciendo si tenemos la vacuna. So, desde los primeros desde el primer contacto hasta la cita conmigo en la clínica, tiene ese comunicación abierto. Yo he puesto mis horas de aprender el español, de estudiar, y yo he viajado y yo he trabajado en diferentes lugares, y yo soy el equivalente de estudiante primaria en idioma y cultura. Las personas que son de esa comunidad y practican, bueno, medicina, enfermería y los otros son mucho más avanzadas que yo, y es muy importante que la comunidad médica hace el espacio y el apoyo para apoyar a las personas que representan las comunidades como comunidades no representados, entra en la medicina, en las ciencias. Sí, So, definitivamente. hasta el día en que tenemos la representación, yo voy a hacer lo más que puedo, pero no es lo ideal. Sí, pero eso es importante también. Estoy muy agradecida que puedas hablar español para comunicarse con sus pacientes. Pero sí, ojalá que muchos estudiantes ahora entren a la medicina o a la ciencia. Y Leonor Fernández en la audiencia está de acuerdo con lo que usted dijo, que no es solamente el doctor que tiene que hablar español, pero también tener muchas gentes que puede hablar español. Y eso ha sido mi experiencia también con mi mamá, que ella sí, porque uno en algunas maneras no pasa más tiempo con la recepcionista o con, ¿sabe?, la enfermera, que finalmente ve al doctor por quizás unos minutos, pero tiene mucha comunicación con otra gente en la oficina. Así que
Dr. Kusher, no sé si quería agregar algo más sobre esa conversación. La única otra cosa que yo voy a aumentar es, no es solo la gente puede hablar español. Antes tenemos doctores y doctoras en la clínica quien puede hablar español, pero no son muy amables. Y entonces la gente no le gusta eso. Puede hablar, pero si no amable, no importa. Y no es solo en este idioma, en español o en inglés o cualquier. Si el médico no es amable, no importa si puede hablar en el idioma igual de ti. Y nosotros necesitamos pensar sobre eso también. Yo tengo algunos médicos, yo tengo 16 médicos en la clínica mío, yo tengo 1 o 2 no hablan español, pero ellos son muy amables, o entonces la gente sabe eso y puede ver en el corazón de ellos y entonces puede dialogar con ellos. Más ideal, estoy de acuerdo con la doctora, más ideal podría hablar directamente en el idioma preferible, pero en el fin del día, una persona quiere una persona amable, una persona quiere dialogar con los problemas, actualmente cuidarse para la gente. No solo es una nota, un número, no, es una persona enfrente y esta persona cuidarse para esta persona. Esta es la cosa en el fin del día más importante. Sí, eso definitivamente es verdad. Quiero ya vamos a ver si hay preguntas en el Q&A, así que la audiencia, si tiene preguntas, por favor, submítelas por el Q&A box. Hay una pregunta que tiene un miembro de la audiencia que también tenía yo, así que les voy a preguntar. Mucha gente quiere saber qué va a pasar en otoño. Okay, la gente se está vacunando ahora, vamos a seguir tratando de vacunar a las personas a través del verano, pero una vez que llegue el otoño, ¿qué anticipan ustedes? ¿Cuáles son sus pensamientos de qué va a pasar en la comunidad hispana y cómo se pueden preparar más para no pase algo malo cuando venga el otoño? Dr. Kusher, ¿quiere decir algo sobre eso? Ok, esta es una pregunta muy importante, es una pregunta con muy gran problema. Ok, nosotros podemos mirar los variantes de coronavirus, ahora específico Delta. Delta, nosotros sabemos, es mucho más contagiosa del virus originalmente. Es 70% más contagiosa comparada con el virus originalmente. Y entonces nosotros preocupamos mucho sobre eso. Y nosotros sabemos las vacunas están funcionando todavía contra este variante, pero nosotros podemos ver todavía con mucha gente sin vacuna. Ellos pueden recibir el virus mucho más fácil y entonces puede pasar este virus de gente con vacuna. Nosotros podemos ver en Israel. En Israel ahora, casi 80% de los adultos tienen la vacuna. Eso es mucho, 80%. Nosotros esperamos que va a pasar en este país también. Y todavía allá hay personas con la vacuna quien recibe el virus Delta. Esta es nuestra preocupación aquí, porque ahora 6% de los episodios de coronavirus en este país todavía es el Delta, pero es 70% más contagiosa, va a pasar más rápido para hacer más de este tipo de variante. La presunción nosotros necesitamos hacer es eso. Las vacunas proteger todavía contra morir y internar en el hospital. Casi seguro nosotros podemos saber eso. Sobre los variantes tenemos ahora. Pero nosotros sabemos la gente sin vacuna, ellos van a encontrar riesgos muy altos, más riesgos de tenemos antes, porque ahora tenemos mucha gente en la calle sin máscara y ahora adentro los tiendas o otros lugares, restaurantes, etcétera, no están usando máscaras más. Y este es un problema grande. En el verano sí, cosas van a bajar. La pregunta es, ¿va a subir
Y yo supongo sí. Yo supongo vamos a ver mucho más episodios de coronavirus en otoño. Y en nuestra clínica ahora tenemos espacio para quien personas con síntomas de coronavirus, ellos pasan un parte particular. Y estoy pensando sobre eliminar eso, porque tenemos mucha gente con la vacuna. Pero ahora yo no creo vamos a eliminar esta parte, porque estoy preocupado qué va a pasar. Pero en el fin del día, la cosa nosotros sabemos es las personas con la vacuna pueden proteger contra los otras variantes y puede proteger contra los efectos secundarios más severos. Cuando estamos hablando sobre eso, la cosa nosotros necesitamos hablar con la gente es piensa antes fue mal. Para proteger y evitar una situación más mal otra vez, necesita recibir la vacuna. Sí, así mismo. No sé si Ethel o doctora Di Pasquale querían agregar algo a eso. Yo estoy ya de acuerdo con Dr. Kusher. Desafortunadamente no estamos en la posición en que tenemos eso no sé en español, herd immunity, inmunidad de la población. Y ahora, bueno, yo he usado ese ejemplo en mis discusiones sobre la vacuna, que es un poquito como andar con un cinturón de seguridad en el carro. Bueno, tal vez usted maneja muy bien y nunca ha choqueado en el pasado, pero todavía usamos el cinturón. Y ahora que uno puede ver que muchas personas están dejando las máscaras y no puede estar, no sé si eso es tomando mi comparación un poquito más largo, pero no puede confiar de que las otras personas saben manejar. Y más fuerte que más la vacuna es, le da mucha más protección que la máscara, pero especialmente ya que es solo su máscara y no de la otra persona. Fue la otra. Ya. Ok, gracias. Y Ethel, ¿hay algo que quieres agregar sobre qué quizás miedos o qué están pensando la gente en su comunidad que va a pasar en el otoño? Pues yo solamente he detectado un poco de eso, de inseguridad, de confusión, de no saber de que si pueden aumentar los números, si vienen las variantes, si esta vacuna nos cubre sobre de las variantes o si en diciembre vamos a estar en un lockdown de nuevo. Esas son las inquietudes actualmente en la comunidad. Sí, yo me voy a casar en septiembre, así que necesito que la gente se vacune para que yo pueda tener y voy a estar en Nueva York, así que necesito que todo el mundo se vacune para yo poder casarme en septiembre. Ok, quiero, ahora que tenemos un poco más de tiempo, quería hablar sobre algo que habían mencionado al principio, sobre acceso. Estaban hablando que teniendo acceso a la vacuna en la oficina, ¿sabes? Donde está el doctor primario, es importante, pero ¿pueden elaborar un poco más sobre las barreras del acceso y cómo podemos superar un poco de esas barreras? Ethel, no sé si quieres empezar. Claro, sí, mira, de nuevo, te vuelvo a decir, yo creo que aquí en esta área donde yo vivo están trabajando muy bien. Cualquier persona que quiera adquirir una vacuna no tiene más que buscar, no sé, en Google, en el Departamento de Salud. Tenemos los colegios que están aplicando vacunas 7 días a la semana, el estadio de la Naval 5 días a la semana, y referente a la comunidad latina no tienen nada más que mandarme un mensaje para que yo les busque la cita y les consiga la cita en el horario y en el día más adecuado para ellos. El acceso no es un problema aquí. El problema es la hesitancia de las personas, el miedo a la vacuna. Eso es la barrera más grande. Ok, y no sé si doctora de Pasquale o doctor Kusher querían decir algo más sobre barreras al acceso de la vacunación.
En Richmond es posible que eso bueno, yo estoy de acuerdo, hay los lugares donde uno puede recibir una vacuna son muchos, pero aquí no todos ofrecen traductores y depende del lugar. Unas personas tienen, sí, yo voy a decir que es una combinación. Sí, las vacunas existen y están ofertas, pero el comunicación, bueno, por ejemplo, el página del Departamento de Salud puede traducir en español, pero cuando va a un lugar es posible que nadie va a hablar español allá. So, cuando alguien tiene preguntas y está buscando información, es posible que no le va a poder entender. Lo bueno ahora es que si yo hablo con alguien y nosotros tenemos esa conversación, yo le puede como convencer o decir que sí, usted sí puede ir a ese lugar del CVS o una lugar donde están ofreciendo la vacuna. Pero también estamos en un clima hace 2 o 3 años, la gente que no tiene documentos eran, bueno, en Virginia eran como raids. So, si alguien pasa al corte, estaban agentes de inmigración. Entonces, hay razones verdaderas de no confiar inmediatamente en lo que está ofreciendo el gobierno, que no le voy a decir, ya, y eso es un miedo que yo he encontrado. Sí, y yo creo que eso Yeah. es también lo que estaba diciendo Ethel, así que eso hace mucho sentido. Hay que también darse cuenta que la gente no solamente son miedos de médicos, son miedos también de la inmigración o no quieren Yeah. ser deportados. Doctor Kushner, no sé si quería decir algo más sobre el acceso, pero también quería hacerle una pregunta de 2 partes. Así que primero, si quiere hablar un poco más sobre el acceso, pero hay una pregunta en el Q&A que habla sobre pacientes que han perdido sus familiares al COVID, al coronavirus, pero aunque sea, no quieren vacunarse. Y no sé si usted ha encontrado eso en su clínica. Así que esas dos preguntas para usted. Ok, so primero yo voy a hablar sobre el acceso. So, Corona Queens es muy cerca de Citi Field. Citi Field es donde los Mets juegan para béisbol. Es menos de 2 miles. Es un parado en el tren 7, el subway tenemos. Y la gente no pasa allá. ¿Por qué? Porque la gente está miedo de las preguntas de inmigración. Se está hablando de la doctora y Ethel. Y porque la comunidad más es personas no con los papeles aquí. Entonces, especialmente, mira, los últimos 4 años muy mal para la gente con respecto de eso. Y no cambia así con la mente. Todavía hay una preocupación con respecto de eso. Y esta es la razón cuando estamos hablando sobre acceso. Acceso no sobre es el espacio geográfico con respecto de dónde es en miles o bloques o cuadras, es un lugar donde hablan español, donde tiene conferencia, y esta la cosa es importante también para tener acceso. La pregunta interesante actualmente es personas más de 50 años. Ellos quieren la vacuna. Personas bajo de 50 años, específico bajo de 40 años, no quieren. Y tienen más dudas y más preocupación. Y yo supongo, en parte, es porque piensa más invencible. Nada va a pasar a esta gente. Oh, no, estoy joven. Yo voy a tener un poquito de mucosa, flema y ya. Y ok, fiebre y ya.
si yo tengo COVID y piensa la vacuna es más mal. So, ¿cómo podemos hacer acceso para ellos? Es acceso para cambiar la conversación, cambia la información, porque la información más de gente joven es de social media social, y en WhatsApp y este tipo de cosas, y donde encuentran esta información, dice la vacuna va a causar muchos problemas más del virus. Y so, acceso cambia un poquito con respecto de la información, porque cuando podemos darle la información de verdad, podemos cambiar la mente. Ok, la otra pregunta, sobre personas que tenían el COVID antes y va a recibir la vacuna. Sí, Y no es- la pregunta era más sobre la gente que ha perdido, vamos a decir que tiene un familiar que se murió por el COVID, Ajá. pero no se quieren vacunar, aunque Yeah. conozcan a alguien que se murió con el COVID. So yo no entiendo eso completamente. Yo puedo decir, mi abuela se murió de COVID el año atrás. Y yo tengo esta experiencia personalmente. Pero yo sé y yo tengo pacientes que los vecinos no están aquí todavía. Y no es porque nada, es porque el virus. Y nosotros necesitamos investigar, ok, ¿por qué tiene estas dudas? ¿Por qué piensa la vacuna es más mal del virus cuando usted sabe el virus causar este muerto de esta persona usted conoce, esta persona en su familia? Y no es una conversación fácil y cada persona tiene una diferente razón. Y es duro porque puede decir, ok, su abuela, su esposa, su papá no está aquí más. Y la vacuna puede proteger a usted sobre este últimamente resultado posible. Eso yo no puedo entender exactamente, de verdad, porque esta vacuna es gratis, es seguro, es una medicina, puede salvar las vidas. Y a veces estoy hablando sobre, tal vez necesitamos pedir para uno pagar. Si $1 o $2, porque cuando una cosa es gratis, la gente piensa no es válido, porque es gratis. Hay una cosa mala con eso. Tal vez necesita pagar para eso, entonces, ok, yo quiero eso porque necesito pagar. Sí. Yo no entiendo, porque nosotros nunca tenemos una situación similar de eso, donde una cosa puede salvar la vida, y gratis, y no quiere. Sí, yo creo que no estoy de acuerdo que tenemos que cobrar a la gente, pero creo que lo que dices tiene mucha razón y es lo que han dicho ustedes los tres, que hay que escuchar a la gente, porque aunque uno piense que eso es como, wow, ¿cómo puede una persona pensar así? Hay que explorar y respetar y no juzgar y conversar con ellos. Ya estamos ya a tiempo, pero quería decir tres cosas quiero decir. El primero es que estamos grabando esta sesión, así que va a estar disponible para la gente que quiere compartirlos. Creo que ha habido durante esta conversación muchas cosas importantes que hemos discutido, la importancia de usar palabras básicas cuando describiendo las cosas, la importancia de escuchar a la gente, respetarlo, no juzgarlo, la importancia de ser honesto con la gente, darle información en español, pero también tener proveedores de salud que hablen español y que puedan comunicar esa información con ellos. Así que son algunas cosas que hemos discutido hoy. La segunda cosa que quería decir es que alguien mencionó en el Q&A, es que todos los latinos no son iguales, ¿verdad? Latino, todo el mundo, hay una gran variedad de gente que son latinas, de diferentes colores de piel, diferentes países, diferentes cosas, y que cada persona puede tener sus propias miedos, sus propias cosas, y que hay que entender que la comunidad es muy diversa. Y finalmente, si quieren decir algo en 5 segundos que quieren que la audiencia sepa antes de irse, puedo empezar con usted, Ethel, y después Dr. Kusher y Dr. Bien rápido. Ethel. Yo sigo con mi lema, vacúnense, especialmente en la comunidad latina. ¿Por qué? Les voy a dar la Sí. razón más importante, porque somos los más afectados. Por eso. Sí.
Así mismo. Dr. Kusher. Gracias por esta oportunidad. Recibe la vacuna porque los riesgos menos de los riesgos del virus. Sí, muy importante. Y doctora Di Pasquale. Que luchamos para preservar la clínica primaria, porque al fondo de muchos de esos temas es las relaciones profundos y que hacen sobre tiempo, no solamente entre los médicos y los pacientes, pero de todo el grupo, de la comunidad y todos los empleados. La única otra cosa que yo es también hacer espacio por el trauma que ha causado el COVID y aunque queremos que todos se vacunen lo más pronto que posible, respetar, aun si no entienden las dudas y los miedos, son verdaderos y escucharles con respeto y así va a llegar al mejor fin. Better Sí, outcome. así mismo. Sí, así es. Muchas gracias. Ha sido un placer estar en este panel con ustedes. Están haciendo un gran trabajo. Sigan todo lo que están haciendo y pasen un buen día. Gracias a todo el mundo. Muchas Bye. gracias. Fue un placer.